es la permanente pelea, ¿no?, entre los fariseos y Jesús por la cuestión del sábado. Ellos el sábado no hacían nada, ni siquiera preparaban la comida, ya la preparaban el día anterior. Y bueno, acusan a Jesús, a sus discípulos, de recoger espigas para comer. Bueno, si pasaban sembrados ajenos, más que acusarlos de coger espigas o de comer en sábado, que se estaban robando el trigo ajeno. Pero fíjense, como siempre, la diferencia entre los fariseos, que indudablemente no hay que considerarlos de partida malos. ¿Por qué? Porque ellos cumplían perfectamente la ley de Moisés. Según la ley de Moisés, eran perfectos, estaban bien, pero eran solo cumplidores de la ley y no lograban ir más allá. En cambio, Jesús rompe esta tradición de la ley, porque para él lo más importante no es la ley, sino el ser humano, la persona, con sus necesidades. Por eso el conflicto permanente que habrá entre Jesús, los fariseos, los escribas, los sacerdotes del templo, porque él les cuestiona en lo más profundo de sus tradiciones el cumplimiento de la ley, y lo cumplían a rajatabla la ley. En cambio, Jesús les hace ver que hay otras realidades más importantes que la ley, y llegará a decir: ¿qué es más importante, el hombre o el sábado? También nosotros podemos estar atraídos a veces por el cumplimiento de la ley en muchas cosas, ser cumplidores. También nosotros podemos venir a una misa por ser cumplidores, por cumplir con algo, porque estamos acostumbrados, porque nos han educado a esto, porque es tradición. Bueno, venir todos los días no es obligación, ¿no? El domingo tiene cierta obligación, pero los demás días, si están aquí, quiere decir que hay algún otro sentimiento diverso en el corazón de los que están acá. Pero para decir que a veces sí hacemos las cosas más por costumbre que por convicciones. Y nosotros también en muchas circunstancias estamos apegados a la ley. Si por A o B razones, recién hace 2 noches creo, a alguien que confesé ahí, no había podido ir a misa el domingo, pero por enfermedad. Pero digo, me parece irracional. Y se vino a confesar porque no fue a misa. Quiere decir que también nosotros en nuestra cabeza está planteada esa idea, está sembrada esa idea de que faltamos a algún cumplimiento, al cumplir alguna cosa. Y no nos damos cuenta que el Señor no nos pide el cumplimiento, sino que seamos, como dice el Evangelio hacia el final, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Un corazón abierto a las necesidades de los débiles, de los necesitados. Misericordia, una palabra latina, si la separamos, corde, corazón, miseria hacia los pobres, los débiles, los necesitados. Misericordia quiero, es decir, un corazón misericordioso y no sacrificios. Entonces, para Jesús es mucho más importante la capacidad que tenemos de relacionarnos con nuestros hermanos antes de cumplir con normas frías. Ahora, no quiere decir que las normas estén malas. Necesitamos una norma aún sociales, el derecho, para poder vivir. Pero, entre otras, ¿quién conoce el derecho? Los abogados tal vez porque han estudiado leyes, pero la mayoría no conocemos el derecho. Pero sin embargo es importante que existan unas normas para una convivencia pacífica, sobre todo si es que hubieran situaciones de conflicto. Las leyes, las normas nos ayudan a resolverlas. Pero ordinariamente, si nosotros vivimos una vida honesta, honrada, serena, tratamos de ser compasivos con los otros, no hace falta que conozcamos muchas leyes, porque la primera ley y la más importante es la ley del corazón. Es la ley de aquel que ama
Cuando uno ama, no puede desear el mal al otro o hacer daño al vecino. Cuando uno ama, busca el bien de los demás. Por eso entonces Jesús siempre nos llamará la atención. Sí, son importantes las normas, es importante respetar los momentos, los lugares, las circunstancias, pero también hay que saber discernir. Si yo no he ido a misa un domingo porque estoy enfermo y no me puedo mover de la casa, ¿será que Dios me castiga? Yo creo que no. Es que, sin embargo, nosotros tenemos la idea, tenemos más la idea de un Dios que castiga, de un Dios que ama. La idea de un Dios que está ahí pendiente de las cosas que no hacemos bien para después quizás darnos alguna reprimenda, algún castigo. No, esa idea de Dios Jesús la cambió. Del Dios que castiga, Jesús cambió esa idea. Es un Dios que ama. Claro, ¿cómo entender que ese Dios ama? Amando, no hay otra forma. También nosotros, si queremos de veras estar en el corazón de Dios, cerca de Dios, es amando. No es haciendo muchas otras cosas. Amando, sirviendo, siendo solidarios, siendo compasivos, comprender a los demás, saber perdonar, ser tolerantes, respetuosos. Cosas que no siempre son fáciles, pero que eso es lo más importante. Y sentirnos libres, libres en el sentido que cuando uno ama, hace las cosas bien. No. Y cuando uno ama, está dentro de la norma, está dentro de la ley. No es que está faltando a la ley. Cuando uno respeta, está dentro de la ley. Claro, pero tenemos muchas circunstancias afuera, en las calles, por las vías. Habría que estudiar la psicología del chofer. Sobre todo entre los buceros, taxistas. Bueno, no sé si aquí hay buceros o taxistas. El uno le quiere superar al otro porque quiere tratar de captar más pasajeros o cosas por el estilo. A veces no respetamos los semáforos y cosas así. Bueno, estas son leyes humanas, ¿no? Pero también ahí demuestran qué tan convencidos estamos que debemos respetar a los demás. En las circunstancias normales de la vida, respetar a los demás. Y saber que con el respeto estoy evitando a veces tragedias, situaciones desastrosas. Ojalá que el Señor mueva los corazones de la gente, nos mueva los corazones y seamos gente sensatas, honestas, sinceras. Busquemos el bien, no solo los intereses económicos, sino el bien y el bien de todos.